Vamos a compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar para que tomen la hoja de mensaje que pusimos en sus manos para quienes están siguiendo las transmisiones. Les comento que cada semana, sin ningún costo por supuesto, les mandamos en formato PDF o Word las hojas, las guías de conferencia bíblica. Así que si ustedes no la están recibiendo y quieren recibirlas, solo escriban en la transmisión, favor de enviarme las guías de conferencia bíblica. Bien, pues vamos a continuar esta serie de mensajes que se llama Extraordinarios por su gracia. Es el nombre que recibe esta serie de conferencias bíblicas en la que nos estamos acercando a la personalidad de cada uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Con un propósito doble. Por un lado, vernos a cada uno de nosotros en ellos. Saber que los perfiles, estándares que a veces establecen las religiones no corresponden a lo que la palabra de Dios enseña, porque las religiones, conforme se establecen para intereses ajenos a los de la palabra, llámense políticos, económicos, imponen estándares, y cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta de una cosa: aún los mismos apóstoles de Jesucristo fueron extraordinarios, sí, pero fueron extraordinarios por su gracia bendita, por su misericordia, por su amor, por su bondad. No hubo en ellos dones especiales, características singulares, valores personales que no tengan que ver con la gracia de Dios. Lo que ellos fueron, lo fueron solo por la misericordia de Dios. Si algo bueno había en los apóstoles, lo mismo que si algo bueno hay en nosotros, eso fue y será siempre un don de Dios. Y se los comento porque hemos hablado, fíjense, por ejemplo, de Simón el celote. Si le llamaban el celote, ¿qué quería decir? Que era impulsivo, intempestivo, apasionado, muy radical, temperamental, todo eso que a veces los demás ven en ti y ven en mí. Platicamos también de Tomás el Dídimo, el siervo de Dios que a causa de la ausencia, por ejemplo, de su hermano, llegó a ser un hombre aparentemente incrédulo. También platicamos de Jacobo el menor, un hombre sintiéndose siempre comparado. ¿Con quién? Pues con Jacobo el mayor. ¿Ven? Pero el día de hoy llegamos a un caso muy especial. El caso de Felipe, otro apóstol de Jesucristo. Felipe, el Hijo de Dios, al que el Señor confrontó con dos cosas que tal vez tú también has sido confrontado. Aprender a mirar al Señor cuando tu mente, tu razón, no ve por ninguna parte algo que explicara la bendición de Dios. Y el segundo gran reto, ver a Dios cuando ante una necesidad tan grande tu mente no puede dejar de pensar y rebuscar recursos y rebuscar explicaciones lógicas y rebuscar soluciones. No sé cuántos de ustedes han estado frente a una situación así, pero voy a mostrárselas. La primera la vemos allí en San Juan capítulo 6. Por favor, vayan a la tercera lectura en su hoja de mensaje. San Juan capítulo 6,
Versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, es decir, directamente a él. En otros momentos el Señor Jesús se refería a todos, les hablaba a todos, pero ahora dice la Biblia que el Señor buscó a Felipe y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo no sé si en tu vida personal ya ha llegado al momento en que estás convencido de que este mensaje lo tenía Dios para ti. Es cierto, nos habla a todos, pero ese día tú dices: el Señor me estaba mirando, el Señor estaba hablando a mi corazón, y este es el caso. El Señor le dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y de inmediato, les cuento, en la mente de Felipe se precipitó esa cualidad de su manera de pensar, esa habilidad de su sistema de razonamiento, pero al mismo tiempo esa cárcel, esa condena. Pensar, para no sentir. Y él respondió, léalo. Verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo hizo tan rápido la cuenta? ¿Cómo hizo tan rápido los cálculos? 8 meses de salario de un jornalero no bastarían para dar de comer a tantos. ¿Cómo procesó los datos de una manera tan veloz? ¿Saben cómo? Habituándose quizás desde niño a pensar. A eso le llamamos nosotros, quienes nos dedicamos al comportamiento humano, le llamamos pensamiento factual. Y es una forma en que la mente se prepara, sobre todo cuando hay situaciones muy dolorosas y el alma tiene que protegernos a través del uso desmesurado de la razón. Nos convertimos en personas que pensamos, y a veces eso incluso genera en nosotros cierto escepticismo, cierta incredulidad. Los demás nos perciben así. Los demás no dirían de nosotros que somos de pensamiento factual, dirían que somos escépticos, que somos incrédulos. Es más, nos llaman personas inseguras. Felipe se enfrentó a eso. El Señor lo estaba probando, así dice la palabra en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque el Señor sabía lo que tenía que hacer. Y la pregunta, con mucho respeto al Señor, es: Señor, si tú de todos modos ibas a multiplicar el pan y los peces, ¿por qué fuiste a desafiar esa respuesta en Felipe? Y el Señor, creo yo, nos respondería que Él no fue a probarlo en el sentido de ponerlo en juicio, sino fue a tocar a esa cárcel de razonamientos, de lógica, que a veces nos tiene cautivos. Recuerdo las palabras de William Blake, poeta y filósofo inglés, que decía: en todos los gritos de miedo, en todas las lágrimas de angustia, en todos los temblores en silencio, puedo oír las mismas cadenas inventadas por la mente. La mente inventa estructuras que nos protegen, sobre todo cuando nosotros enfrentamos situaciones ilógicas, situaciones no solamente dolorosas. Si papá no está con nosotros,
si mamá quiere más a un hermano que a nosotros, si tu hermano o tu hermano que debe estar junto a ti no está. En otras palabras, si se descompone el cuadro conceptual que siempre tenemos, en ese momento la mente nos rescata y nos pone a salvo a través de pensar y pensar y pensar. Lo malo es que al pasar el tiempo, ese pensar tanto las cosas nos hace ser percibidos como inseguros, sobre todo delante de los temerarios, delante de los atrevidos, delante de los que dicen, vamos a hacerlo. Y tú dices, sí, pero me gustaría saber más. Siempre con tus inseguridades, siempre con tus temores. Y en el ámbito cristiano, el juicio es peor. Ay, hermana, ¿por qué usted no cree? ¿Por qué usted no confía en Dios? Tenemos promesas. En el nombre de Dios vamos a hacerlo. Y eres percibido como incrédulo. Y eres juzgada injustamente como incrédulo. O eres juzgado como inseguro o juzgada como insegura. Cuando la realidad es que tu mente tuvo que protegerte de esa manera. Miren, los temas psicopedagógicos sin duda son muy interesantes para todos, aunque a veces nos cansan un poquito, ¿no? Pero espero que este no les canse. Uno de los grandes pedagogos de la humanidad fue sin duda Ovid de Crowley. Y de Crowley decía que cuando nosotros nacemos tenemos una percepción global de la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que captamos la realidad como un todo, porque ese todo es un todo coherente, lógico, correcto, sano, ideal. Pero cuando comenzamos a vivir ese cuadro, esa pintura familiar, social, se va quebrando, se va fragmentando. ¿Ven? Porque de pronto papá, que debería estar ahí en el cuadro como aparece en el ideal, sonriendo, solidario, no lo era tanto. O mamá, que debió habernos amado por igual, no nos amó igual que a los demás. O los hermanitos que debieron haber estado con nosotros, no estuvieron. O los amiguitos del vecindario que debieron haber jugado con nosotros, nos menospreciaron. O al pasar la vida a situaciones peores, la mujer que debió amarte te mintió, el hombre que dijo amarte te fue infiel. Y todo eso que va ocurriendo va desquebrajando, va rompiendo ese cuadro ideal, esa pintura ideal que se llama idealización de la realidad. Y para evitar que también nuestra alma se fragmente, o sea, la psicosis, el alma, entonces, uno, nos lleva a pensar, a buscar, a hacer estructuras en la mente. De esa manera nos protege, de esa manera nos defendemos, pero al pasar el tiempo quedamos aprisionados en estructuras rígidas y nos cuesta trabajo creer. Dichosos los que no tienen problemas para creer, los que oyen una promesa de Dios y no solamente dicen amén, sino que su corazón se llena de esperanza. Pero a otros la realidad se nos ha desquebrajado tanto frente a nosotros que palabras como justicia no es que no las creamos de la boca de Dios, pero tienen un vacío conceptual y emocional, un vacío significativo en nuestra mente. Salomón es el gran pensador, investigador de este tema, del aprendizaje significativo. Y ellos explican cómo el alma, cuando no tiene esos significados claros, pues le cuesta trabajo comprender. Es como si la palabra amor
no tiene un significado profundo para nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos conocido es egoísmo, mentira, traición, infidelidad. Eso es lo que hemos conocido. Entonces la palabra amor suena hueca, o la palabra justicia, o la palabra paz, o la palabra hermandad, amistad, son palabras vacías. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Felipe? Bueno, que Felipe es el ejemplo claro de alguien que tiene frente a Dios y no lo ve, porque le cuesta trabajo verlo. Léanlo por favor en San Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás al Señor: no sabemos a dónde vas. Léanlo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Traten de ubicar el contexto de esta narración. El Señor, ¿con quién estaba hablando? Con Tomás. ¿Qué le estaba diciendo? Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? El Señor le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si tú me conocieras, también a mi Padre conocerías. Felipe no estaba en la conversación. De pronto Felipe se mete y dice: muéstranos al Padre y nos basta. No regañada que se llevó, pero regañada, léala. Dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? El Señor le estaba diciendo: Felipe, a ese grado la mente te está aprisionando, al grado de haber mirado mi gloria, al grado de que estoy frente a ti, junto a ti, y sigues poniendo en cuestión. Miren, eso lleva a muchos a mirarnos como incrédulos, hasta como malagradecidos. ¿Por qué? Pues porque tú, aunque has mirado la gloria bendita de Dios en tu vida, no la percibes. Pero no es porque tú tengas ingratitud a Dios o porque no valores lo que Dios ha hecho. Hay una explicación técnica: porque tu pensamiento se hizo factual. Esa es la explicación técnica. ¿Qué es un pensamiento factual? Es un pensamiento que aprendió a procesar solo con datos de facto, o sea, con pruebas, o sea, con evidencias. Y eso lleva a nuestra mente no a una ingratitud, pero sí a una búsqueda constante. La mano de Dios ha estado contigo. Y no es que seas ingrato, malagradecido, sino que tú apenas recibes la bendición de Dios, vuelves a enfrentarte a otra necesidad, y en lugar de recordar que el Señor estuvo contigo y cumplir lo que su palabra dice, reconócelo en todos tus caminos, en lugar de eso te vuelves a preguntar: pero ¿cómo va a ocurrir que me va a ayudar Dios? No se espante, aún la bendita Madre de nuestro Señor tuvo un pensamiento factual, María. Cuando el ángel Gabriel le informó que en su vientre bendito ella iba a llevar al Hijo de Dios, ¿qué contestó María? Pero, ¿cómo será esto? Pensamiento factual.
Hay quienes desde niños tuvieron un pensamiento factual y se llevaron unas regañadas, pero buenas. Cuando le dijeron, sí mamá, pero ¿por qué? La mamá no puede oír eso. Porque recuerda la frase lema del monumento a la madre en el parque de Sullivan. ¿Por qué? Díganlo, por favor. Porque soy tu madre. Pero la niña no estaba preguntando por soberbia, rebeldía, por poner en cuestionamiento la sabiduría de la madre, sino porque su mente, en serio, ¿verdad?, necesita datos. Su mente no tiene las habilidades intuitivas que tienen otros. Su mente no tiene las estructuras tan simples que tienen otros. Su mente procesa y demanda datos y datos. No por soberbia. Yo sé que suena soberbio, pero es su necesidad. Tanto como si ustedes me dijeran, pastor, allá a lo lejos vienen los hermanos fulanos y me quitan los lentes. Créeme, no es mala voluntad, pero por más que hago mis ojitos, ¿cómo hacemos los míos con los ojitos? Así hasta nos dice, ¿verdad? A ver, unos ojitos. Pero tú no estás haciendo ojitos, tú estás tratando de focalizar adecuadamente. Créeme, no es mala voluntad, no puedo ver. En serio, necesito estos lentes. Sin estos lentes no puedo ver. Así, la persona que tiene un pensamiento factual, si no tiene datos de facto, no puede procesar. Y eso lo hace ver como un incrédulo, como un escéptico, como un soberbio, como un rebelde, como un malagradecido. Y somos juzgados. Pero no por Dios, porque el Señor, que conocía el corazón de Felipe, lo buscó. Lean la primera lectura, San Juan capítulo 1, versículo 3. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Les doy un dato que seguramente ustedes conocen. En la antigüedad, los maestros no andaban buscando discípulos. Por ejemplo, si pensamos en Platón tuvo, como saben ustedes, una academia que era donde recibía a sus discípulos. Pero Platón no andaba buscando discípulos. Eran los discípulos los que buscaban a los grandes maestros para ver si acaso el maestro aceptaba ser su discipulado. Incluso Platón tenía en la entrada de la academia una frase que decía, no entre aquí quien no sepa matema. En palabras griegas decía, sin didascalia no permitimos la entrada a nadie. El nivel de procesamiento tenía que ser de la matema. Platón no tenía interés, ningún interés. Aristóteles menos. ¿Saben quién fue alumno de Aristóteles? Yo creo que con eso él sacaba la colegiatura. Su alumno fue Alejandro Magno. ¿Se pueden imaginar? Hijo del rey Filipo. ¿Qué significa? Que solamente personas como Alejandro Magno, niños como Alejandro Magno, podían tomar clases con Aristóteles. Así que Aristóteles no tenía interés. Platón tampoco. Jesús, sin embargo, y esa es la gracia y el amor de Dios, él buscaba a sus discípulos. Y a Felipe, el analítico, como dicen los comentaristas bíblicos, aquí le estamos llamando el del pensamiento factual, el de las estructuras rígidas de pensamiento, a él el Señor fue a buscar. Lo que no harían las religiones hoy. Porque ¿cómo veían a Felipe? Como un ingrato. Que tanto tiempo que el Señor ha estado con él y no lo ve. Le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Por tanto, era un malagradecido. Además, incrédulo, porque el Señor le dijo, ¿cómo podríamos dar de comer a tantos? ¿Y qué respondió?
Él no dijo, Señor, tú tienes el poder, tuya es la gloria. Él dijo, yo pienso que 200 denarios no alcanzarían para comprar pan. En otras palabras, ¿qué respondió? Respondió su mente. ¿Nunca te han juzgado aún en el seno familiar por eso? Ay, luego vas a hacer cuentas. Ahí ya vas a investigar. De inmediato vas y quieres documentarte. No puedes dejar de hacerlo. Y hay algo más importante. No lo elegiste. Si tu mente procesa de esa manera, es porque la mente aprendió a defenderse así. Cuando eras una niña, cuando eras un niño, seguramente esa percepción global que tenías de la realidad, como esta lona que está aquí, se empezó a fragmentar, se empezó a descomponer. Papá no actuaba como papá o como el ideal de papá. Mamá no actuaba como el ideal de mamá. La familia no era lo que el ideal de familia. Y eso se estaba fragmentando y cayendo. La mente fue el recurso de Dios para, a través de estructuras rígidas, mantenerlo en pie, mantenerlo levantado y mantenerlo a salvo. Y en ese momento nuestra alma se deformó. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que Dios, en su gracia, Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo maravilloso es que en su gracia el Señor vino a llamar precisamente a mujeres y hombres que, como tú y yo, no cumplimos un ideal, que no tenemos una forma ideal de ser, que a veces somos muy rígidos, que a veces somos percibidos como intolerantes, que a veces nos perciben como demasiado cuadrados, demasiado sistemáticos, demasiado racionales. Felipe es llamado por los comentaristas bíblicos el analítico, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido de descalificación. Y es que sí, tanto analizar las cosas lleva a algunos de nosotros a privarnos de la vida, de la paz, hasta de la fe. ¿Quieren un ejemplo? Para mí el mayor es Tomás Alva Edison. Todos sabemos que fue un genio, el más grande inventor de todos los tiempos. A él debemos muchos inventos que hoy usamos en la vida moderna, pero especialmente la bombilla, el foco, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿de dónde le vino a Tomás Alva Edison tanta inteligencia factual que le llevó finalmente a ser un gran inventor? ¿De dónde? A los 7 meses él contagió de rubiola y eso le dejó silente, sordo, parcialmente. Él creció en pobreza, pero no solo eso. Él fue humillado, despreciado por los niños por su problema de no escuchar. Además, fue corrido de muchas escuelas. Él vendió periódicos en la estación de Port Huron, en Ohio. Sin embargo, eso le llevó a pensar y pensar y pensar. Así se protegió el niño silente, el niño que no escuchaba. Así se protegió. Y así nació un genio. Pero un genio que en otros aspectos, como los negocios, era muy inseguro. Cuando fundó General Electric, una alianza con Tesla en el tema de la corriente alterna y la corriente directa, hubiera hecho millonario a Tomás Alva Edison. Su asociación con Westinghouse, que sé que a ustedes les suena refrigerador, pero eso le hubiera dado todo el dinero del mundo. ¿Por qué Tomás Alva Edison se atemorizaba? ¿Por qué siendo un genio? ¿Por qué siendo un hombre con un gran pensamiento, al mismo tiempo vivía inseguridades? Porque la mente se convierte en una cárcel.
Tenía razón William Blair. Puedo oír las mismas cadenas inventadas por la mente. ¿Quién puede romper eso? Solamente el amor y la gracia bendita de Dios. Solo eso. Porque cuando alguien se acerca a una persona tan rígida, a una persona tan lógica, en la mayoría de los casos, la persona rígida y lógica se siente amenazada. Todo lo que parezca no racional, todo lo que suene emocional, es algo que le llena de temor. ¿Ven? ¿Y qué hace? Levanta más las estructuras rígidas. Y entonces te reta. A ver, demuéstrame. Y tú dices, mira, no tengo por qué demostrarte nada. No nos damos cuenta que esa persona está protegiéndose. Le vemos al contrario como un soberbio. Vean en la primera lectura. Dice San Juan 1:3. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Ahora ven el verso 45. Léanlo por favor. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. ¿No era más simple decirle, hemos hallado al Mesías? ¿Por qué tuvo que decir Felipe, hemos hallado al que hablaba Moisés en la ley y en los profetas? ¿Saben por qué? Porque Felipe tenía que dar las referencias bibliográficas. Felipe tenía que citar textualmente a los pensadores. Imagínate una de tus cuñadas que te agarrara por ahí. ¿Sabes qué, Luis? Leí a Charles Darwin en el capítulo 2 del origen de las especies. Y tú te quedas. La única especie que conoces es el tomillo y el clavo. Entonces sí te descontrola. ¿Y sabes qué pensarías de tu cuñada? Díganlo siempre. Es una presumida. ¿Qué tiene que citarme? La referencia exacta. ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace por presumida. Primer libro que lee y ya anda ahí presumiendo. Pero tal vez no sea una presumida. Tal vez es alguien que necesita afirmarse, agarrarse del conocimiento, porque el conocimiento fue lo único estable que tuvo, porque en esa techadumbre, en esa techumbre, en ese techo de la vida, lo único que más o menos era consistente eran los pensamientos, la lógica, los datos. Todo lo demás era inestable. Papá, mamá, vida, Dios, todo era inestable. No sé si para ustedes la vida fue así, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuelita Yaya llegaba y nos hablaba de Dios, para mí era muy difícil poner atención, porque ¿cómo entender el amor de Dios si estamos viviendo tanta pobreza? ¿Cómo entender el amor de Dios si estamos sufriendo tanto en casa como niños en las situaciones que vivíamos? Dichosos los que tuvieron un piso estable y tenían sentimientos y emociones estables, y papá y mamá eran un amor estable. Dichosos los que han tenido un matrimonio estable. Pero para mucha gente en el mundo, lo único más o menos estable son las estructuras del pensamiento, la lógica. Y te aferras a esa lógica, porque en la vida emocional te deslizarías completito. Porque en la vida emocional no encuentras una certidumbre. Porque en los conceptos, papá, mamá, amor, familia, fidelidad, lealtad, no encuentras una consistencia. Desde niño
desde niño. Y nuestro pensamiento se hizo factor. Por eso ven que Felipe dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Y qué tenía que dar de referencia? En el capítulo 4, versículo 5, en la ley, así como en los profetas. ¿Por qué delante de Natanael, tenía que validar que él sabía? Porque él sentía que era lo único que tenía, el conocimiento. Las personas que piensan y que piensan mucho acaban siendo inseguras de tanto pensar. Les ocurre lo que llamamos parálisis de análisis. Es el nombre técnico que le damos. Y en la vida cotidiana tú se lo dices: ay, piensas tanto las cosas que a la hora de la hora no haces nada. Mejor mira a tu cuñada, ella sí se avienta. Tiene una ventaja: ni sabe. La persona inteligente tiene la desventaja, lo piensa. Un niño colérico, un niño apasionado, un niño impulsivo, se trepa a una azotea y ya anda ahí arriba. Voltea a ver a su amiguito, que es flemático, inteligente, racional, analítico, y le dice: súbete, vete y vamos a jugar acá arriba. El analítico ya está calculando 2,5 metros, más la fuerza de gravedad. Eso significa mi cabecita a partir del 2. ¿Ven? Y entonces el analítico: no estoy seguro de que deba subirme. Eres miedoso, le dice así el otro. ¿Por qué eres tan inseguro? Ven, inseguridad. Más bien diríamos: ¿por qué eres tú tan temerario, tan irresponsable, tan irreflexivo? ¿No cree? Y el niño inteligente es percibido como miedoso, desconfiado, inseguro. Y cuando esas etiquetas se le cuelgan en el pecho, cuidado, porque ese niño relaciona con eso. Pero no es que sea inseguro por miedoso, es inseguro por inteligente, porque con tantito que pensaran, dirían: ¿y ese techo nos va a sostener? 200 denarios no alcanzarían para comprarles de comer. Esa fue la respuesta de Felipe, calculando los costos. Ahora, no estoy compartiendo esto para que digamos los Felipes y Felipas aquí presentes: pastor, gracias, así me quedo. No, porque eso sí también nos limita. Tomás Alva Edison fue un gran inventor, pero un pésimo hombre de negocios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto pensar le llevó a ser muy inteligente, pero tanto pensar le impidió moverse en negocios en su vida. ¿Ven? Él tenía la fortaleza para levantarse de cero, como cuando se le quemó el laboratorio en West Orange. Él tenía esa capacidad, pero a la hora de tratar con otros, él sentía inseguridad porque los demás le hacían percibir inestabilidad. ¿No te gustaría romper esa cárcel? A mí sí. Porque esa cárcel no nació de manera positiva. Esa cárcel fue nuestra forma de protegernos. Cuando yo era niño, dentro de la vecindad éramos los más pobres de los pobres. Los otros niños tenían papá, nosotros no. Y yo recuerdo cuando no querían jugar conmigo porque decían que mis pistolitas no eran de a de veras. Las mías eran de palitos de paleta que hacíamos y con esas jugábamos, que por cierto eran buenísimas. Un día voy a hacer unas y les digo a ustedes, en serio. No, sí, o sea, hacías tu pistolita y con cáscaras de naranja agarrabas así, mira, pero duro quedaban, Y mis amigos, o bueno, por llamarlos así, me rechazaban por esa pobreza.
Ellos jugaban, decían, con metralletas de verdad. Eran de guerra, de una marca que decía, son bonitos, son durables, son juguetes. Un aplauso, por favor, a los que pudieron contestar eso. Dios ha estado con ellos tantos años. Y sigue aquí, un aplauso, por favor. ¡Qué barbaridad! Quien pueda decir juguetes Plastimax no puede negar la misericordia de Dios. Porque tantos años y aquí te tiene el señor Martín. Gracias, Señor. Bueno, ellos jugaban con ese tipo de juguetes que eran comunes. Yo, aunque me vean joven, soy baby boomer. Sí, porque me estaban calculando millennial, ¿no? Soy baby boomer. Y cuando yo nací, había terminado la Segunda Guerra Mundial, nos tocó la Guerra Fría. Y en serio, aunque no lo crean, Plastimax y Liledi vendían, aún en esto había competencia. Te vendían metralletas, cascos, granadas americanas o nazis o rusas, en serio. Y era el juego. Todavía hasta había un juego de la bomba atómica, cayó en Japón. Nosotros lo jugábamos como si fuera una cosa de niños. Declaro la guerra en contra de... Todos esos eran juegos de la posguerra. Pues, claro, de niño tú cuando te ibas a poner a analizar eso, pero éramos parte de una cultura, éramos parte de un temor. ¿Ven? Y yo no sé si me veían a mí como medio alemán. Sí, porque en rasgos sí también, pues luego te rechazan, ¿no? Pero mis amiguillos me rechazaban. Y un día me dijeron, ¿sí juegas? Sí juego. Y yo, ¿en serio? ¿Sí? Vamos a jugar a que estábamos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Tú métete allá, nosotros nos metemos acá. Cuando dijeron, ¡fuego!, que había que salir a disparar, yo salí con mis pistolas de palitos de paleta y estos tiraron con todo piedras contra mí. ¿Dónde creen que me dieron? Tienen razón. En la frente. Sí, no tienes que ser un gran tirador para darme en la frente, ¿no? Es donde más tengo el blanco. Entonces, allí me dieron. Una de ellas me pegó y me hizo salir un poco de sangre. Y ellos se fueron. Tiempo después escribí un poema. ¿Por qué tiraron la piedra los niños que me miran asustados? ¿Por qué tiraron la piedra si nunca les hice daño? Un golpe es el catorrazo. Un golpe más fuerte es el golpe de las estructuras lógicas. ¿Cómo entender como una mujer que sufre infidelidad? Un golpe es la herida de la mentira, pero es más fuerte, es decir. ¿Y entonces qué es el amor? Entonces, ¿qué es la fidelidad? ¿Y saben qué pasa cuando eso ocurre? Que en la vitrina de tu corazón las figuritas se empiezan a desquebrajar. No entiendes qué es fidelidad, no entiendes qué es amor, no entiendes qué es papá, no entiendes qué es mamá. Y para defenderte, el alma genera estructuras muy rígidas. Y solo así sobrevives. A base de pensamientos muy rígidos, muy lógicos. Y luego llegas a la iglesia y te dicen, cree, al que cree todo le es posible. Y tú quisieras creer como yo quisiera ver en verdad allá. Es en serio. Quisiera ver, pero no veo. Porque necesito esto, mis lentes para poder ver. Y así la persona necesita conceptos, pruebas, datos. Su mente se hace factual. Y luego le juzgan de incrédulo, incrédula, malagradecida. Pero ¿cómo puede ser tan malagradecida? Dios ha estado contigo. Y sí, claro que el Señor ha estado contigo, pero tu mente factual apenas pasa la bendición
y ya se está preguntando, ¿y cómo será lo otro? Y te dice, ¿cómo es posible? No tienes fe. Acabas de ver la bendición de Dios y ahí estás otra vez con tus dudas. No es que tengas dudas, es que tu mente no deja de preguntarse, porque tu mente aprendió a defenderse así, como si hubieras construido una estructura rígida donde sí puedes pisar. Y debes ir con cuidado, porque solo parado en esas líneas donde van los PTRs, solo ahí puedes pisar. Si pisas entre ellos, se rompe la techumbre, ¿cierto? Y entonces por eso vives como buscando las líneas, como buscando las formas. Y así era Felipe. Si quieren otra prueba, vayan a la segunda lectura, San Juan 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ven cómo daba datos? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Todo hablaba con pruebas, datos de facto, datos de facto. No sé si te cansa alguien así, que para todo te dice: yo leí en este libro, y leí luego, y luego corroboré en otro libro, y tú me presumes tu bibliografía. No te presumo, es que haz de cuenta que yo solamente así, sintiendo seguridad, solamente así puedo pensar. Necesito datos. Y aquí viene, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Oigan, qué atrevido y qué grosero. Imagínense que dijera: ¿y de Cuautitlán Izcalli puede salir algo de bueno? O sea, nos están descalificando. Nunca debemos descalificar. Oaxaca es un estado precioso, humilde, pero Oaxaca nos regaló a Benito Juárez y a José Vasconcelos, ¿cierto? Así que nunca debemos nosotros menospreciar, pero la tendencia es así. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Vean la respuesta factual, apréndanse la palabra que dio Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Pues ven y ve. ¿Por qué? Porque para Felipe el ser es percibido. Como decía Berkeley, el filósofo inglés, en latín, ese es percipi. El ser es lo que percibimos. Suena a incredulidad, suena a escepticismo, suena a una persona rígida, sí, pero así era. El ser es lo percibido, ese es percipi. ¿Qué quiere decir? Que ellos buscan datos. No es soberbia, no es altanería, no es incredulidad, no es ingratitud. Pero siempre le preguntan: Señor, yo creo en tus promesas, pero te quería preguntar, ¿cómo será esto? Igual que la bendita Madre del Señor. Solo que cuando lo vemos en María, no comentamos nada, ¿verdad? Pero era lo mismo. María tenía ese pensamiento factual, esa pregunta. Y lo interesante entonces es cómo Dios puede romper esa prisión. Porque hay un momento en que tu pensamiento factual, la rigidez de tu pensamiento, esa estructura tan lógica, te hace perder amigos, te hace perder oportunidades, hace que te juzguen. En la vida profesional te llaman insegura, te percibe el director, el gerente como, no sé, siento que es muy capaz. Haz de cuenta Tomás Alva Edison, es muy capaz. No nos va a inventar un foco, la bombilla tampoco, pero sí la siento muy capaz. Pero a la hora de que se relaciona, parece como demasiado insegura, muy lenta. ¿Ven? Como que tiene todo el tiempo que primero asegurar antes de hablar.
No creo que debamos promoverla. Y ya te quitaron una bendición. En la iglesia ni se diga. No. En la iglesia pasas por incrédulo, malagradecido. En serio. Porque no crees. Di amén. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, si se trata nada más de dientes para afuera, pues todos decimos amén. Pero la Felipita que nos acompaña, el Felipe, sí quiere decir amén, pero dice, sí, pero ¿cómo, Señor? Pero no es soberbia, ni es incredulidad. Así la mente nos guarda, nos hizo sobrevivir. Cuando yo les platico a mis hijos que de niño me iba a los 8, 9, 10 años a leer a la Biblioteca Nacional, me dicen, ¿es en serio? Sí, era en serio. Me iba a la Biblioteca Nacional de Uruguay e Isabel la Católica y me iba caminando desde Peralvillo City, cruzando la Lagunilla City, o sea, puros condados bien bonitos. Luego tomaba la calle de Allende, que más adelante se convierte en Bolívar, sabrán Dios por qué. Y ahí me iba hasta llegar a Uruguay y ahí daba vuelta hacia Isabel la Católica. Y ahí estaba la Biblioteca Nacional. Y llegabas y tenías que llenar unas tarjetas. Nada de aplicaciones. Mi papá era enemigo de las aplicaciones de Apple Store. Y entonces decía, nada de Apple, nada de Apple. Y entonces llegabas y escribías tu tarjetita. ¿Nunca hicieron eso? Ok, olvídalo. Y entonces llegabas y escribías y se la dabas a los dependientes que siempre eran personas mayores. A mí me llamaba la atención. ¿Saben yo qué pensaba? Decía, a lo mejor conoció a Bonaparte, ¿no? A Napoleón, y por eso le pusieron aquí, o sea, o alguno a Cuauhtémoc. No blanco, sino el original. Y entonces ya llegabas con la persona, el encargado. Le encargo este libro y la verdad, en serio, ahorita te traigo tu libro de la Revolución Francesa, muchacha. Yo me le quedaba mirando y decía, pues apúrese porque capaz que viene hasta otra revolución en lo que viene. Y ahí iba, ¿verdad? El señor. Ya regresaba y luego se equivocaba. Era típico, Señor, le pedí el tomo 1. Ay, muchacho, de veras, ahorita espérame tantito. No, señor, ya quedó. Bueno, así era la vida en la Biblioteca Nacional. Pero si me preguntan por qué iba, era porque yo buscaba escapar de una realidad dolorosa. Y aunque no lo crean, prefería la Segunda Guerra Mundial a la guerra que vivía en la casa. Para mí leer, sobre todo historia, era como para ustedes ver Netflix. Era como irme a un mundo que ahí se creaba frente a mis ojos. Era treparme a ese techo y escapar. Por eso caminaba hasta la Biblioteca Nacional de Uruguay. Claro, ustedes dirán, bueno, pero eso trae cosas buenas. Por supuesto, todos ustedes que han sido analíticos, eso les ha permitido progresar, les fue bien en la escuela, ahora les va bien profesionalmente. Sí, pero ya lo saben, respecto a las emociones, a los sentimientos, a veces nos escondemos. Preferimos construir un mundo lógico que no existe en ninguna parte que enfrentar la vida. Nos perciben inseguros, nos perciben temerosos, en las iglesias nos perciben incrédulos. Pero es que tuvimos que de esa manera defendernos. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros tenemos poco que hacer. Dios tiene mucho, por su gracia. Y les voy a contar. Cuando tenía 19 años, ya era un niño jovencito, pues con estructuras muy rígidas. Y mis hermanos, mi mamá, conocieron del Evangelio. Y como buenos cristianos,
comenzaron a compartirme de la palabra de Dios. Ya saben que los cristianos somos buenos para eso, para andar detectando pecadores y compartirles, ¿no? Entre más pecador, más pronto. Entonces mis hermanos, mi mamá, así igual. No, dijeron, ¿a quién le vamos a compartir? Pues al más incrédulo de todos, que en este caso era un servidor. Y llegaban mis hermanos, mi hermano mayor, y me hablaba de Dios. ¿Y saben qué decía yo? Repulsarlo, rechazarlo, y siempre pidiendo pruebas, argumentos. Y mis hermanos se cansaban. Mi hermano me platicó que un día, muy triste, dijo a su esposa: Julio está desahuciado. O sea, nunca va a creer. Ya es tan rígido, tan lógico que no va a creer. 3 meses después, recibí a Jesucristo. ¿Saben cómo? Cuando el amor y la gracia de Dios me hizo sentir que no me estaba juzgando. Yo reaccionaba así porque me sentía expuesto. Yo tenía dolor respecto a Dios. Yo tenía confusión respecto a Él. Así que prefería decir: Dios no existe. Como decía Federico Nietzsche, el filósofo alemán: Dios ha muerto. Entró el loco gritando en la taberna. Así empieza, así habló Zaratustra, ¿no? La obra de Nietzsche. Pues hagan de cuenta igual. O como Carlos Marx: la religión es el opio de los pueblos. Y con esas frasecitas yo me escondía de una realidad. ¿Cuál era la realidad? El dolor en mi corazón. Llegó el Señor y me hizo sentir que Él me amaba, que Él me conocía, que Él me entendía. Igual que el Señor llegó a Felipe: sígame. El gran maestro invitando a Felipe, el que no habría calificado jamás, el que habría sido conocido en la iglesia Agua Viva como el incrédulo, el malagradecido. Jesús le extendió su mano y le dijo: sigue. A mí me pasó lo mismo. Fue en una boda. Louis me invitó. Éramos novios. Y yo creo que ya traía malas intenciones. Sí, porque no, es que te ven bonito, te ven pedigrí, quieren cachorro. Y entonces Louis me dijo: vamos a la boda. Le dije: no quiero ir. Vamos, y después vamos ya después al cine, en fin. Me acuerdo que yo le invitaba siempre al Museo de Antropología. Ahora me da mucha pena. Oye, que te inviten a ver ahí la batalla de los Olmecas, pues también es muy romántico. Pero ella aguantó bien firme. Lo que es que quieren tener un hijo bonito, ¿no? Y total, me acuerdo que le dije: bueno, vamos a la boda. Un gran siervo de Dios, el pastor Moisés Caballero, fue el que me miró. Yo tenía 19 años. Se acercó y me dijo: ¿te gustaría hablar con Dios? Yo recuerdo el momento. Mi mente buscaba argumentos, los griegos, los ilustrados, Rousseau, Diderot, Robespierre, Montesquieu. O sea, te viene en francés, hagan de cuenta como ustedes, a lo mejor José Alfredo Jiménez, o sea, así como canciones, así me venían pensadores, pero no alcancé. El pastor Moisés Caballero ya me tenía tomado de aquí y me dijo: repite estas palabras. Y yo me jalaba tantito y él jalaba más: Padre nuestro que estás en los cielos. No, eso fue de mano. En mi rechazo a Dios, yo había escrito un año antes estas palabras: un antipadre nuestro, Padre de otros que estás no sé dónde,
santificado sea tu nombre, porque el mío está lleno de vergüenza. Y ya no decía, era una protesta contra Dios. Y el pastor Moisés Caballero me decía, repite, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben? En todos los años que tengo sirviendo a Dios, he visto formas de evangelizar, pero no usan el Padre nuestro. Ahora sé que Dios quería que yo lo pronunciara. ¿Y saben por qué? No para reclamarme el antipadre nuestro que escribí de chamaco, sino para llevarme a la libertad. El problema de mi corazón con Dios era el problema con mi papá. La palabra que yo no podía pronunciar era Padre. Como una mujer engañada que ya no puede decir te amo. Y si encontrara el amor, a lo mejor ya no tendría la capacidad de creer y de volver a confiar y de volver a esperar, porque fue engañada, porque fue burlada. La palabra te amo es una palabra áspera, difícil. La palabra te amo tiene espinas. ¿Cómo la tragas? ¿Cómo la deglutes? ¿Cómo la haces parte de ti? La palabra Padre para mí era la palabra más difícil de pronunciar. La asociaba con todo el dolor. Entonces, ¿qué había hecho? Había construido una rígida estructura donde ahí me metía y me protegía, igual que Felipe. Y el Señor llevó mi corazón a eso. El pastor Moisés Caballero no cesaba de repetir, jalándome la cabeza. Óigame, no, pero él, así, ¿cómo no? Me dijo, repítelo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo callado, dilo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no podía, pero cuando pude decir, Padre, hagan de cuenta que una cárcel se hizo pedazos. Lloré como nunca había llorado. Recuerdo que incluso le dije a Don Luis cuando salimos de la ceremonia, me siento mal, me quiero ir a la casa. Habíamos quedado bien de novios. Y pues ya ven que la mujer siempre es más apasionada. No, como si ya habíamos quedado, no es cierto, lo vayan a tomar en serio. No, ella me dijo, no, pero habíamos quedado, es que me siento mal. Pues nos fuimos a la casa. Llegué y así entré directo a mi catre. No digo cama porque yo conocí cama hasta que nos casamos. Y eso porque no mismo aceptó que compráramos catre. Yo le decía, ¿por qué no buscamos un catre matrimonial? ¿No? ¿Conocen lo que es un catre o no? Sí, miren, un catre es una pieza de lona con resortes, chinches y una estructura. Porque un catre sin chinches es como un sope sin cebolla. Eso ya no es sope. Así un catre tenía chinches. Yo me acuerdo, en las de la casa estaban hasta en los resortes, en las hendiduras. ¿Sí ese? Y llegué a mi catre, me tiré de panza, todavía podía hacerlo. Me tiré de panza y me eché a llorar. ¿Cómo sería mi llanto que mi mamá entró y me dijo, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué te hizo esa mujer? ¿Qué te hizo? No es cierto. Me dijo, ¿qué tienes, hijo? Yo le dije, mamá, ¿crees que Dios pueda perdonarme? Y me dijo, sí. Lloró conmigo. Ahí acabó mi antipadre nuestro. Cuando entendí que Dios me dijo, no te lo hago por regañar, lo hago porque estás en una casa. Y así estamos cuando permitimos que nuestros pensamientos se conviertan en estructuras rígidas.
no nos permiten creer, no nos permiten esperar en Dios. Lo que más me gusta pensar, dice aquí, lean el Proverbio 16, versículo 2. Me apuro porque ya está sonando la musiquita. Esa musiquita es para decir, pastor, ya termine. Pastor, apúrese. No, no es cierto, señora. Muchas gracias. Más que si lo tomas, estás hablando muy tranquilo, ¿no? Y te llegan tú, échale. No, no es cierto. No, gracias, Alan. Pero yo quiero que lean, para terminar, Proverbios 16:2. Dice la Biblia, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Felipas que están aquí. Yo sé que si alguien les preguntara, este mensaje que compartió el doctor Julio Vega, ¿te toca? ¿Te impele? ¿Te llega? Algunos de nosotros diríamos, no, fíjate que no. Bueno, sí entiendo que hay gente así. Yo en lo personal, yo creo que, sí soy inteligente, pero así como prisionero en esas estructuras racionales, no. Yo sí busco razones, pero pues porque soy una persona preparada. Yo sé que todos diríamos eso, porque la Biblia dice que todos los caminos del hombre, por equidad de género, de la mujer también, son limpios en su propia opinión. Es decir, tú te miras, yo me miro, pues bien, ¿no? Pero dice, pero el Señor pesa los espíritus. El Señor pesa. Él tiene una basculita donde nos para y ve que no somos así solo por ser, que estamos escondiéndonos de sentimientos. Y si no salimos y los enfrentamos en el poder de Dios, esos sentimientos van a ser como fantasmas que nos van a perseguir y que nos van a hacer sentir mal y nos van a llevar a actuar mal en consecuencia. Imagínense lo que vivo en mi rol de conferencista, presentándome ante un público y siempre sintiendo como esa sensación de limitación. ¿Qué podría pasar si no encuentro la victoria en Cristo? Que para compensar me vuelva altanero. Y el público que no conoce tu vida, ni tiene por qué conocerla, acaba juzgando. ¿No creen? O en las relaciones personales, que te sientas tú como puesto en cuestión y entonces montes en altanería. De por sí ya ves cómo eres. Y luego te hacen cosquillas, entonces te vuelves altanero. ¿Y cómo te perciben los demás? Pues mal, ¿no creen? Tendrías que traer un letrero aquí. Cuando me vea altanero, no soy altanero, más bien me siento amenazado. Tendrías que traer el letrero. Si me miras arrogante, no es que sea arrogante, más bien es que como que tengo miedo. ¿Alguien andaría con ese letrero? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir al Señor y decirle, Señor, tal vez a mí me pasó lo mismo. Mi mundo ideal, perfecto, se desquebrajó. Como una pintura perfecta donde está papá, mamá, la familia ideal, los hermanos ideales, los amigos ideales, el marido ideal. Y de pronto ese cuadro precioso se te hace pedazos. ¿Quién puede reconstruir? No tus estructuras mentales, sino la gracia y el amor de Dios. Es Dios quien te dice, yo voy a recomponer tu vida. Ven, Felipe, ven, sígueme,
Y Felipe lo siguió. Y Felipe llegó a ser un gran apóstol de Jesucristo. Felipe, el que ni siquiera tuvo un nombre judío. Felipe, el de nombre griego. O sea, el que no tuvo ni siquiera una cultura, el que no tuvo un grupo social. Dichosos los que llegan y se involucran en cuanto grupo social se acerca. Yo sé que algunos de ustedes son así. Llegan y se integran y se presentan, y si nadie les invita, dicen: pues nadie me invitó, pero más vale llegar a tiempo. Aquí estoy, yo soy judío. Y todos los demás: hola. No, pero tú te integras, dichoso tú que te integras. Pero a otros nos cuesta trabajo. Y estamos esperando en el ideal esa atención, esa invitación, y no llega. Y ese mundo ideal vuelve a desquebrajarse. Pero hoy Dios nos dice: pero yo que te conozco, Felipe, yo así te amo. ¿Y saben por qué? Primero, porque el amor de Dios es infinito. Y segundo, porque el Señor conoce qué fue lo que pasó. ¿Qué nos llevó a eso? No fue casual, ni fue voluntario. No te hiciste así porque tú lo quisiste. Fue para sobrevivir. Fue para no permitir que en lugar de fragmentarse el cuadro, se fragmentara, se psicotizara tu mente. Así Dios te protegió. Pero así te dice el Señor: ven, ya no hay que temer, ven. Y así me dio su mano, bendita, cuando tenía 19 años. Ya imaginan cuántos han pasado, ¿verdad? 20, no más, ¿no? O como dijeran, no menos, 25. Bueno, han pasado muchos, así que yo les invito para orar. Digan: Señor bendito, tal como Felipe, tú miras mi corazón, Señor, tú pesas los espíritus. Todos mis caminos, todos los caminos de todos nosotros son rectos en nuestra opinión, pero tú pesas los espíritus. Dile: Señor, tú que miras mi corazón, tú que miras, Señor bendito, todo mi andar, mi sentarme y mi levantarme, mi entrar y mi salir. Tú, Señor, que cuentas mis huidas, como decía David, tu siervo. Tú que me has visto esconderme, agazaparme, temblar. Tú que me has visto protegerme. Tú, Señor bendito, hazme mirar tu mano. Hazme oír tu amor, invitándome a salir hoy de esta estructura, de esta prisión. Dile: Señor, yo quiero creer como cree un niño. Yo quiero amar como ama un niño. Tu palabra dice que si no somos como niños, no veremos el reino de Dios. Pero exactamente, Señor bendito, cuando niños se desquebrajó, se fragmentó el mundo delante de nosotros. Tu palabra dice que tú restauras lo que pasó. Restaura, Señor bendito, restaura frente a mí el mundo con esperanza, con fe, con la bendición de tus promesas. Hazme creer que el amor, la paz, la justicia es posible. Que el amor de un padre, de una madre, de un hermano, de una hermana es posible. Que hay amigos, que hay bondad. Restaura, Señor, mi mundo y restaura mi corazón. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida.
yo abro mi corazón a ti. Te recibo, Señor bendito. Abro mi corazón a ti. Ven, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Da un aplauso al Señor con gratitud. Dile, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor bendito, por tu misericordia. Gracias a Dios. Bueno, Felipas y Felipes, Gelipas y Gelipes, dispongamos nuestro corazón a Dios. Lleva este mensaje y dile, Señor, sé que hablaste a tu corazón y me estás invitando a romper esas prisiones y vivir con fe, con la fe que yo tenía cuando era un niño. Amén. Bien, pues quiero decirles que en el boletín, en la portada, está la invitación a un webinar gratuito que se llama Los cuidados de la identidad de género en los niños. Y para mi sorpresa, ha habido pocos que han solicitado informes, cuando es un tema urgente. Estamos teniendo problemas tanto ideológicos, políticos, económicos y hasta mediáticos que estimulan la situación de la identidad de género. Nosotros necesitamos como hijos de Dios hacer algo, y ese algo es capacitarnos. Este webinar gratuito tendrá un enfoque psicoanalítico porque vamos a ir a las buenas fuentes de Freud, de Jung, acerca del complejo de Edipo y los primeros estadios en la vida de un niño, pero por supuesto con el poder de la palabra de Dios. Este webinar es gratuito. Fíjense que me quedé pensando, ¿no será eso lo que no genera interés? Pasa lo que con los tamales. Si te lo dan muy baratos, ya como que te dan desconfianza. ¿Sí o no? ¿Cómo son los tamales? 3 por 10. Tú dices, pues, ¿de qué será? Yo hasta he preguntado, ¿dólares? Sí, porque estamos acostumbrados, ¿no? Al cambio de divisa. No pesos, ¿ah? O esos tacos afuera del evento de toreo, ¿los han visto? Generan desconfianza. Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor todos los webinars tenemos que cobrarlos. Porque déjenme contarles que la renta de nuestro webinar ya es alta. Un día investiguen cuánto cuesta un webinar, la renta. Es anual. Nomás un día chequen el dato. Es un buen dinerito. Tenemos almas generosas que nos apoyan. Pero esas almas generosas dicen, pastor, pues no responden. Necesitamos todos participar de este webinar. Se llama Cuidados de la identidad de género en los niños. Hay mucho por hacer. Mucho en los 3 puntos de dificultad de la identidad de género. 3 a 5, 7 a 8 años y 12 a 14. Son los 3 puntos delicados de la identidad de género en los niños. Así que hay mucho por hacer ahí. Por favor, no dejen de solicitar informes. Ya que veamos que hay un número importante, pues ya decimos, lo vamos a hacer tal día. Tal vez ustedes digan, ¿y qué tal si no coincide el día? Escuchen, la ventaja del webinar es que si ustedes se inscriben, nosotros damos, hagan de cuenta, por decir algo, el jueves damos el webinar a las 7 de la noche, un ejemplo. Pero ustedes están inscritos y entonces les mandamos el link de la repetición y ustedes lo ven cuando quieran y cuantas veces quieran. ¿Ven? Entonces, no estás obligado a decir que lo van a dar el jueves a las 7. No estás obligado. De todo modo, ni te veo. Sí, porque en Zoom sí ves ahí las caritas, pero en el webinar de plano. Los alumnos que estén en el momento de la transmisión, yo no los veo. Yo doy la clase, digamos, ¿no? La sesión. Si tú estás ahí, qué bueno. Pero si no, no pasa nada. Es igualito el link que te mandamos de repetición. Pero todos tenemos que trabajar.
Y ya saben, el balance entre ciencia y fe. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero vamos también a los fundamentos de la vieja psicología, que era una interpretación, ahora yo veo añorada del ser humano. Yo dejé mi cátedra de psicopatología en el TEC de Monterrey por negarme a enseñar lo que las nuevas escuelas de psicología hablaban sobre identidad de género, o sea, una elección. Eso dije, yo no lo puedo enseñar. Y dejé mi cátedra de psicopatología, me dolió mucho porque era la cátedra que yo más quería, ¿no? Pero ¿por qué vas a enseñar algo que contradice no solo a tu fe, sino a lo que por siglos enseñamos y entendimos? Entonces, es un webinar de verdad interesante y gratuito, pues hay que aprovecharlo. Bueno, y también les regalamos un ejemplar de lo que vimos ayer en Sanidad Interior de la Mujer. Trabajamos ayer la curación de los recuerdos, pero yo quiero que lleven el material para que vean que no nomás es hablar por hablar. De veras que estos análisis valen la pena, en serio. Entonces, por eso se los di, para animar a las señoritas a vernos con la ayuda de Dios el sábado 25 de junio. Bien, y también les invitamos a todas las damas que están, las señoritas, las mujeres que están en Sanidad Interior de la Mujer, para que no se pierdan los martes a las 7 el estudio bíblico con Jesse Vega, que es el que da fundamento bíblico a todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a preparar nuestras ofrendas y diezmos voluntarios. Recuerden que el Señor dice en su palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La gracia de Dios es infinita. Nadie te amenaza diciendo que si no diezmas estás en maldición. Repasa Malaquías 3 y verás que eso no tiene que ver contigo. Dios es amor y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cuando estamos pasando problemas económicos, lo que menos necesitamos es juicio. Lo que más necesitamos es amor. ¿No lo creen? Comprensión. Dios nos dará otros tiempos, pero cuando estamos pasando dificultad, no tengas esa lucha. Sabe que Dios no está haciendo nunca una maldición al respecto. Él es amor. Así que con amor vamos a dar nuestras ofrendas. Señor, te damos la ofrenda y el diezmo que voluntariamente, tal como tu palabra lo enseña, queremos entregar para bendición de tu obra. Tu palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Señor, que tu obra sea prosperada, que las necesidades sean suplidas y que también tú nos des bendición hasta que sobreabunde. Por tu gracia bendita a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.